Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Lecciones de Josué acerca de la fe. Lección número 13 para el sábado 27 de diciembre de 2025. Elijan hoy. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Un espacio donde nosotros compartimos los comentarios de las lecciones semanales de nuestro folleto de la Escuela Sabática. Como siempre, es un placer, un gusto el poder estar aquí. Como siempre, su maestro y amigo Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo, César Vargas. Amén. Recordándoles, hermanos, que usted debe estudiar con antelación su cartilla, de manera que el repaso de la lección el día sábado sea dinámico, sea muy participativo y todos tenemos que aportar en él. Así es, que sea dinámico, participativo, práctico y sobre todo, César, divertido. Hay que ponerle un poquito de sazón a eso, a esos encuentros semanales, porque no podemos estar siempre en lo mismo, hay que cambiar. Recuerden que la escuela sabática, tenemos que hacer un lugar de la escuela sabática, César, donde podamos gozar el compartir la palabra de Dios. Así es, y siempre recordarle que es un repaso, no hay que estudiar toda la lección completa porque se nos va el tiempo y no se aprovecha todo. Así es. Queremos decirle también que seguimos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática de la escritora Elena G. de White. César, y el consejo para esta semana lo encontramos en la página 31. Dice de la siguiente manera, perdón, la 31 no volteó. Y el consejo de esta semana lo encontramos, César, en la página 51. Dice de la siguiente manera: hay influencias sutiles y engañosas que alejan a las almas de Dios y de las cosas celestiales. Es necesario que a cada niño sea cuidado desde su más tierna infancia hasta la adolescencia y la madurez. Y dice, y especialmente aquellos que conocen el peligro del mal, y el amor y el interés que Dios siente por cada persona. Es decir, que debemos de cuidar aún más a aquellos que están en los caminos del Señor y que ya saben cuáles son los peligros del mal y sobre todo el amor que siente Dios por cada persona que anda, ¿verdad?, en tinieblas afuera en el mundo. Sí, debemos de cuidarlos puesto que ellos son parte del pueblo de Dios y lógicamente son enemigos enemigo de Dios. Así es. Entonces tenemos que tener tenemos que aprender a proteger a estos pequeños, ¿verdad? Y no solo hablando adolescentes o pequeños en edad, sino también, César, en recién bautizados, que tienen poco tiempo de haber sido bautizados, ¿verdad? Los tiernos en la fe. Los tiernos en la fe, correcto. Bueno, pasamos entonces, César, a lo que sería nuestro estudio de esta semana. Recuerden que estamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Hoy finalizamos nuestra última lección, ¿verdad? Finalizamos el folleto. Qué lástima, ¿verdad? Muy bueno el folleto. Así es, estudiamos todo el libro de Josué, aprendimos mucho. Y la lección última, la número 13, para el 27 de diciembre, no es menos importante. Y trae por título Elijan hoy. Elijan hoy. Esa es una decisión, ¿verdad? César, voy a compartirles el texto para memorizar. Dice Josué 24:15: y si les parece mal servir al Señor, entonces elijan hoy a quién servir, que yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? ¿Puedes orar, César? Nuestro Dios, te agradecemos por la oportunidad nuevamente de comentar una lección más. Gracias por habernos traído a través de todo el trimestre, Señor, y enseñado muchas cosas. Oramos para que el Espíritu Santo nos recuerde todo lo que hemos aprendido, Señor, en nuestra vida diaria, para ponerla por práctica. Y pedimos ahora, Señor, la sabiduría para poder obtener las lecciones preciosas, Señor, de esta última lección número 13 de este trimestre. Amén. Gracias, Padre, porque tú has prometido estar con nosotros. En el nombre de Jesús se lo agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Así es, como ya lo decía nuestro hermano César, esta es nuestra última lección y necesitamos dedicarle más tiempo a ¿verdad?, a esta lección. César,
El último capítulo de Josué se sitúa en el contexto de una ceremonia de renovación del pacto, pero esta vez dirigida por el anciano líder de Israel, aunque no es un pacto propiamente dicho, sino más bien el informe de una ceremonia de renovación de un pacto. El capítulo contiene los elementos característicos de los antiguos tratados del cercano oriente entre un soberano y un vasallo, ¿verdad? ¿Puedes mencionarles cuáles serían esos? Hay un preámbulo en el que se identifica al soberano, Sí. el iniciador del tratado, y el prólogo histórico que describe la relación entre el señor y el vasallo. Las estipulaciones del pacto en las que se pide al vasallo que se manifieste total lealtad al soberano como respuesta de gratitud y motivada por ella, y privilegios y obediencias y bendiciones, en recompensa a esa fidelidad, y también los perjuicios y maldiciones en caso de deslealtad, testigos del compromiso del vasallo y depósito del documento para su futura lectura, y por último la ratificación de ese pacto. Ok. Yo buscando ahí, ustedes saben la palabra vasallo, que es un vasallo, porque yo no la conocía, dice que se refiere históricamente a una persona que estaba sujeta y dependía de un señor feudal. Y esta relación implicaba, César, la lealtad, el servicio y la obediencia, ¿verdad? A cambio de protección y a menudo de tierras o de, digamos, de un campo, pues. O sea, que a cambio de que yo te soy fiel y te sirvo, tú me tienes que dar protección y, en otras palabras, ¿verdad?, cuidar de todo, que no me falte nada, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Josué estaba cerca del final de su vida y no había un sustituto para él en el horizonte. No había nadie quien sustituyera a Josué. La renovación del pacto era un recordatorio para Israel de que su rey era Dios mismo y que si permanecían leales a él, gozarían de su protección, como estabas diciendo. La nación no necesitaba de un rey humano, sino que debía tener siempre presente que su único rey Era el Señor. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que entender ahora. Nuestro rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pasaremos al domingo 21 de diciembre, César. Estuviste allí, ¿verdad? Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, jueces y oficiales, y se presentaron ante Dios. Josué 24:1. Siquén era el lugar donde Abraham había construido un altar cuando llegó a la tierra prometida y donde Dios le prometió por primera vez que ella le pertenecería, ¿verdad? En Génesis 12:7. Pero ahora, una vez cumplida la promesa hecha a Abraham, César, ¿qué hace Israel? ¿Va? Israel renovó el pacto con Dios en el mismo lugar donde se había hecho al principio. Amén. El sitio donde ocurrió este evento, Néstor, era el mismo, un llamado a demostrar lealtad indivisa al Señor y a rechazar todos los demás dioses. El hecho de que estuviera en ese mismo lugar le recordaba que esto no era nuevo, esto era de mucho tiempo desde el patriarca Abraham, y que ellos debían ser fieles así como él lo había hecho antes. Y que tenían que mantenerse fieles hasta el final, ¿verdad? Dice, lee Josué 24:2-13. ¿Cuál era la idea central del mensaje de Dios a Israel? Bueno, en mi respuesta, César, era recordarle su historia, ¿verdad?, de salvación y la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo. Este pasaje es un resumen completo de la intervención divina en la vida del pueblo de Israel. Yo lo resumí en que todo lo que ellos ya eran, lo habían recibido solamente por la gracia y la misericordia. Amén. Ellos dicen, y fueron aquí, fueron allá, recibieron tal cosa, y todo fue Por la gracia por del la Señor. gracia del Señor. Así es. Dice el comentario, Dios es el sujeto principal del pasado rememorado. Dice, yo tomé, yo di, yo envié, yo herí, yo hice, yo saqué, yo te libré, y etcétera. Ajá. Israel no es el protagonista de la narración, sino su objeto. La existencia de Israel como nación no era un mérito de ninguno de sus antepasados, sino era una obra exclusiva de la gracia del Señor. Así es. Y qué importante es porque el hecho de que los israelitas estuvieran establecidos en la tierra no era motivo de jactancia, sino la razón misma por la cual ellos debían de servir al Señor. Y es lo que nosotros debemos de pensar siempre, lo que tenemos es por gracia del Señor. Así No tenemos por qué andar presumiendo nada. Y cuanto más tengamos, deberíamos ser más humildes. Más humilde. Porque tenemos que dar más cuenta de eso. Más cuenta. Recordemos que somos mayordomos aquí,
¿verdad? No somos dueños de nada. El discurso del Señor alterna 5 veces los pronombres ustedes y ellos, los padres o los antepasados. Los padres y esta generación de Siquén son tratados como uno solo. ¿Y qué es lo que intenta demostrar Josué? Así es. Josué lo que intenta demostrar es que el Señor no instituyó el pacto solo con sus padres, sino que también con los presentes en el momento del discurso de Josué. O sea, las promesas que hicieron para Abraham, incluso nosotros debemos tomarlas como nosotros propias, la agarramos también. porque somos herederos, somos descendientes de la simiente de Abraham. Es decir, que todo lo que se hizo en el pasado, el pacto que el Señor ha hecho con todas esas, digamos, con Jacob, con Isaac, con Abraham, también nos incluye a nosotros, porque somos digamos, espiritualmente somos descendientes de esos patriarcas. Dice que la inmensa mayoría de ellos presentes ahí no había vivido el éxodo. Recuerden que eran muchachos, Sí, algunos y la mayoría habían nacido en la tierra. No todos habían estado en Horeb. Sin embargo, Josué dice que todos estuvieron allí. ¿Cómo estuve yo ahí si no había nacido? En resumen, cada nueva generación debía apropiarse de las lecciones del pasado. El Dios que obró en favor de sus ancestros en el pasado estaba dispuesto también a actuar en favor de la generación presente. Tanto las promesas como las obligaciones de Dios son para mí, porque yo soy parte de ese pueblo. Individualmente tenemos que tomarla. También colectivamente, pero ya hablamos que la principal, digamos, César, que la salvación sabemos que es individual. Entonces, el principal que debe de estar consciente de eso soy yo y eres tú. Así es. Ajá. Y si cada uno está consciente, el pueblo totalmente lo está. Así es, totalmente estamos todos. Dice la pregunta final, ¿de qué manera podemos tener como iglesia una percepción más clara de nuestra responsabilidad colectiva? Es decir, captar la idea de que lo que hacemos repercute en todos los miembros de la iglesia. Bueno, yo lo puse en 4 puntos. Enfatizar la imagen del cuerpo de Cristo, fomentar la comunión y el cuidado mutuo, estar siempre pendiente de nosotros mismos. Número 3, promover la participación activa, es decir, que la iglesia tiene que estar en movimiento. Y número 4, establecer una visión clara, qué es lo que queremos. Así es. ¿Verdad? Recuérdate cuando hablamos del pecado de Acán, hablamos de que tus acciones repercuten para bien o para mal. Para mal, para el pueblo, para tu familia y para la iglesia. Así es. Por eso tenemos que tener claro, familia, que Dios quiere mostrarnos con detalle lo que incluye seguir sus pisadas, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Como decías tú, César, el resultado o las consecuencias de nuestras acciones. Bueno, vamos al lunes 22 de diciembre. Y antes de pasar a esto, yo quiero felicitar a mi hermana Yeri Salguera porque está cumpliendo 1 año más de vida. Gracias al Señor por esa bendición. Así que, Yeri, Dios te bendiga y te siga dando muchos años más y que tú pronto puedas también decidirte por nuestro Señor Jesús. ¿Oíste? Amén. Un abrazo desde aquí. Tú sabes que te quiero mucho. Con integridad. Y en verdad. Y en verdad. Ok. ¿Qué llamado hizo Josué a los israelitas? Josué 24, 14 y 15. ¿Y qué significa servir al Señor con integridad y en verdad? Te leo el texto porque este me gusta. Ajá. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Qué texto ese, verdad? Más bonito ese texto porque entendemos que Josué, como un líder, César, tenía que mostrar convicción y de lo que él estaba claro, ¿verdad? Sí, José, como decía la lección, no había un sustituto a la vista y él quería que ellos estuvieran claros de la situación. El día viernes lo vamos a ver. La hermana White dice que la idolatría había venido desde Egipto y todavía había llegado hasta ellos. Ese mal todavía estaba ahí y Josué era consciente de eso. Por eso Josué le dice, o se adhieren a Dios o sirven a los dioses que sirvieron a aquel lado del río o a los que están aquí con ustedes también. Así es.
Pero el llamado es a servir a Dios con integridad y en verdad. Y me gusta porque Josué, familia, allí lo que él está decidiendo es, cuando él dice, mi casa y yo serviremos a Jehová, lo que él está diciendo es, mi casa y yo nos vamos a seguir consagrando, ¿verdad? No vamos a caer en la apostasía de seguir dioses falsos. Ahora, vamos a ver más adelante que Josué conocía al pueblo. Sí. Ahora Josué aconseja, no puede hacer nada más. Josué aconseja. Es un llamado que está haciendo. Está haciendo un llamado para que cada quien tome la decisión propia, ¿no? De servir al Señor. Sí, porque aquí dice, el llamamiento hecho por Josué expresaba claramente el hecho de que Israel debía decidir. Así es. Es lo que hacemos nosotros también. Debemos decidir si conservaría su singularidad y habitaría la tierra en virtud de su lealtad a su Creador, o si volvería a ser uno de tantos pueblos idólatras. Es decir, si quería ser del montón, ¿verdad? Y ahora la decisión era suya. Es como cuando tú no puedes obligar a ningún miembro a hacer lo que tú quieres. Tú lo que puedes darles es consejo. Cuando tú predicas es aconsejar según la Biblia. Así es. Ahora, tú no puedes andar detrás de las personas. No podemos ni con dron. Investigando su vida. Porque esa persona puede ser que delante de ti haga algo, pero detrás es otra. Es otra persona. Y de nada le sirve porque donde se debe cuidar es de Dios. Y a veces podemos pensar, bueno, aquí no me ve el pastor, no me ve el anciano, no me ve nadie, pero nos olvidamos que quien te ve, no te le puedes escapar de Dios. Y es el que nos va a medir. Así es. Pero ¿qué es? La pregunta es, el llamamiento de Josué era a reverenciar al Señor y servirlo con integridad y verdad. Pero ¿qué es reverenciar al Señor? Bueno, significa manifestar un profundo respeto, ¿verdad? Hacia nuestro Dios, o sea, que surge del reconocimiento de la insondable grandeza, santidad e infinitud de Dios. Y por un lado, de nuestra pequeñez pecaminosa y finitud, ¿verdad? Reverenciar a Dios significa, César, ser constantemente consciente de la magnitud de sus exigencias y reconocer que Él no es solo nuestro Padre Celestial, sino también es nuestro Rey Divino. Amén. Entonces es importante cuando usted dice, yo estoy reverenciando al Señor, tenemos que estar conscientes de que cuando hablamos de reverenciar a Dios, César, estamos hablando de entregarnos completo. Y para reverenciarlo debes conocerlo. Debes conocerlo. Debes saber qué es lo que quiere y qué es lo que le agrada, no lo que yo quiero. Así es. Porque ahora está de moda, y lo digo porque lo he escuchado, de que tú buscas un lugar o una iglesia donde se haga lo que te gusta, la música que te gusta, que se adore de la manera que te gusta. Pero siempre, y lo vivimos a través de todas estas lecciones, que es Dios quien dice cómo y dónde se debe adorar. Y al conocer yo eso, yo me debo adaptar a Dios. Así es, no Dios a nosotros. No Dios a nosotros. Así, ese es el problema del ser humano en este tiempo, que quiere... Ustedes se han fijado que el ser humano quiere entrar al cielo con la marihuana en la bolsa, ¿verdad? No se puede. Necesitamos despojarnos todo. César, como tú decías aquí, algo importante que dice la lección también, dice que nosotros debíamos de tener una percepción tal, porque esa percepción acerca de Dios nos iba a conducir a una vida de obediencia a Dios, ¿verdad? Ese es el resultado. Ese es el resultado. De conocer yo a Dios, de saber qué es lo que quiere. Mi resultado es una reverencia para con Dios en el servicio dedicado a Él. Es automático. ¿Y de dónde viene la reverencia? Tiene que venir de lo interior, no de lo exterior. Sí, es que si me lo dictan, yo lo puedo hacer, pero mecánicamente. Y Dios no quiere eso. No. Por eso cada persona debe conocer personalmente a Dios. Y de ahí es que va a venir. Tiene que tener un encuentro personal con Dios. César, el servicio que exigía Israel o que se le exigía a Israel es caracterizado por dos términos hebreos traducidos como con integridad y en verdad. El primero de ellos, tamín, se utiliza sobre todo como adjetivo para describir la perfección de un animal destinado al sacrificio. Y el segundo describe el servicio que se esperaba de Israel como verdadero o fiel, que la palabra es emet, y el término generalmente connota constancia y estabilidad, ¿verdad?
Una persona fiel es alguien de quien se puede depender y en quien se puede confiar. Básicamente Josué está pidiendo a Israel que demostrara la misma lealtad a Dios que Dios había mostrado hacia su pueblo a lo largo de esa historia. Así es. No se trata de un nuevo o un mero cumplimiento externo de la exigencia divina, lo que hablábamos, sino de algo que debía brotar de un interior indiviso y coherente. Correcto. Sus vidas debían reflejar gratitud a Dios por lo que se había hecho por ellos. Básicamente, así es como debemos relacionarnos también nosotros hoy con Jesús. Mira, es fácil el asunto del diezmo o la ofrenda. Tú la puedes dar, pero la das porque los demás te vean, la das porque alguien te dijo o porque te lo están pidiendo. Pero en realidad la ofrenda aceptable, y usted lo puede leer en toda la Biblia, es cuando usted conoce a Dios y por gratitud, reconociéndolo como su Señor, da lo mejor. Amén. El diezmo y la ofrenda tienen que salir de nuestro interior, ¿verdad? Porque estás agradecido, porque sabes que todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Ahora, el trabajo que tú realizas, ¿quién te da la fuerza? Dios. Por eso el salmista decía, de lo recibido te damos. Así es. Qué tremendo. César dice, ¿qué significa para ti servir al Señor con integridad y en verdad? ¿Qué te está impidiendo entregarte por completo a Dios? Bueno, para mí, servir al Señor con integridad y en verdad significa vivir una vida consecuente en lo que yo creo. Sí, en lo que yo creo. Es entregar todas las áreas de mi vida, mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones, todo lo que tiene que ver conmigo. O sea, es ser sincero, vivir de acuerdo a lo que tú conoces, de lo que tú sabes que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Y eso es lo que guía tu vida. Pero también tenemos que entender que para servir al Señor, César, tienes que hacerlo libre. ¿Verdad? Es que es la única manera. Libre para servir, como dice el martes 23 de diciembre. ¿Okay? Como líder genuino y fiel, César. No sé, Josué respetaba el libre albedrío de su pueblo y deseaba que Israel decidiera libremente servir al Señor, es lo que estamos hablando. Tú no puedes obligar a tu membresía. Así es. Israel podía decir sí a Dios y seguir viviendo, o darle la espalda y dejar de existir como pueblo elegido. Así es. Y es importante que nosotros entendamos que decidir, porque es algo que tenemos que entender, la palabra decisión es algo que tú vas a ejercer, no es alguien que te va a imponer, claro. ¿Verdad? Yo no te voy a decir, César, tienes que decidir esto. No, te van a aconsejar. Tienes dos opciones. El mismo Señor dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Y qué dice el Señor? Pero yo te aconsejo que tomes la vida. No te dijo, te exijo que tomes la vida. Te aconsejo que es diferente. Sí, y debe ser una decisión voluntaria. Okay, mira, así es. ¿Cuál es la respuesta de Israel al llamamiento de Josué, según Josué 24, 16 y 18? ¿Por qué reaccionó Josué de esa manera? Mira, el pueblo de Israel respondió al llamamiento de Josué afirmando que jamás abandonarían al Señor. Y Josué, la reacción de Josué parece un tanto escéptica o cautelosa. ¿Por qué? Porque en vez de decirle, oye, está bien que estés tomando, más bien le dice, para servir al Señor tienen que tener presente que Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Que Dios es un Dios santo y que no va a perdonar sus rebeliones ni sus pecados. Si ustedes, o sea, les advierte también de las consecuencias que existen al separarte de Dios. Es que tienes, para que la persona tenga una decisión clara, debes de darle toda la información para que ella pueda ser consciente. Y ellos dijeron, a Jehová serviremos. Pero es que Josué sabía, o que lo quería entender, es que la obediencia no era basada en la fuerza de ellos. Así es. Ya Israel lo había hecho. Allá en Génesis 32, en Éxodo 32, ¿te acuerdas? En el mismo Getsemaní prometieron obedecer al Señor. Y ahí mismo se eligieron el becerro de oro. Qué interesante, porque cuando Josué, ¿verdad?, desafía al pueblo a hacer esto, el pueblo dice, nunca tal cosa acontezca. Pero hay que ver el análisis, ¿verdad? Porque Israel recordó las bendiciones. Egipto recordó los milagros.
y la tierra y todo, pero su respuesta fue basada en la memoria histórica nada más. No fue basada en lo que ellos querían hacer hoy. Ahora, la reacción de Josué, que fue importante, César, es que Josué les dijo: no podréis servir a Jehová así como están ustedes. Sí, Ustedes no le pueden servir porque ustedes todavía tienen ídolos dentro. Recuérdate que al mismo Pedro le pasó lo mismo. El Señor le dijo, Pedro le dijo, Mateo 16, Señor, aunque todo el mundo se corra, yo no. Yo nunca te voy a negar. La vida daría por ti. Y no pasó ni una noche, Ni una noche cuando lo negó. Y es que ellos estaban confiando en su propia fuerza. Uno debe entender que somos débiles y que dependemos totalmente de Dios. Yo no puedo, pero si tú me ayudas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Ahora, algo importante. Miren, Josué caminó con este pueblo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Él conocía por nombre a todo el pueblo. Y conocía hasta por comportamiento y todo. Entonces Josué lo que hace, familia, es hablarles directamente a ellos de una manera como personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esto? Bueno, recordemos que, como tú decías, César, como tú mencionabas, el pueblo responde que eso no va a pasar porque ellos están confiando en ellos mismos. Sí. Pero ellos no están reconociendo que con la ayuda de Dios ellos pueden servir al Señor. Por eso es que Josué le hace ese tipo de retórica. Y aquí lo dice el párrafo, dice, utilizó Josué una retórica para hacer consciente a los israelitas de varias cosas. En primer lugar, la decisión de servir a Dios era algo solamente que debían moldear a toda la nación de acuerdo con la revelación divina. Las bendiciones resultantes de perseguir ese objetivo eran evidentes, pero también debían comprenderse plenamente las consecuencias de la desobediencia. El perdón de los pecados no es un derecho inalienable de la humanidad, sino es un milagro de la gracia del Señor. Y en segundo lugar, César, la decisión de los israelitas de servir a Dios debía ser su propia decisión, no ser impuesta por Josué. No algo impuesto por un líder, ni siquiera por Josué, que es lo que te mencionaba. Y en tercer lugar, César, Israel debía darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante sus propias fuerzas, lo que estamos hablando. Así es. El servicio a Dios no era algo que lograrían por medio de una adhesión mecánica a las estipulaciones del pacto, sino más bien a una relación personal con el Señor como su Salvador. Así es. Qué maravilloso. Familia, este día, martes, nos enseña a nosotros de que la libertad a servir al Señor es lo más lindo que podemos experimentar. Así. ¿Verdad? Ay, es que el hermano César me está diciendo que yo vaya a servir al Señor, que vayas. No. Que el hermano Néstor, no. Cuando usted dice, y miren qué lindo es cuando usted dice, hermano, mire, yo quiero hacer tal cosa para la iglesia ahora, quiero limpiar la iglesia este miércoles o este jueves, qué sé yo. O sea, hacerlo libremente. Y maravilloso, ¿verdad? Así como cuando Jesús se ofreció por nosotros, Él dice, yo voy a ir por ellos. Así es. Y es que ese es el mejor servicio, Neto. Cuando tú te mandan, como tú decías, a barrer, y lo haces de mala gana, tú pegas 3 escobazos y ya. Ya está. Donde mira la suegra, ese nomás. Pero cuando tú estás consciente que sirves al Señor y no a los hombres, tú lo haces con todo el esmero posible. Y dejas un espejo, esa cerámica, ¿verdad? Así que, pero también hay peligros acerca de la idolatría, ¿verdad? Dice el día miércoles 24, César. Los peligros de la idolatría. Así es, y nos manda a leer Josué 24, 22 al 24. ¿Por qué fue necesario que Josué repitiera su llamamiento a los israelitas para que se deshicieran de su ídolo? Este versículo, César, nos muestra que Josué reitera su llamamiento porque a pesar de las declaraciones del pueblo, sí, vamos a servir al Señor, eso no va a pasar. Dice, a pesar de las declaraciones del pueblo, él sabe que todavía tienen ídolos y prácticas paganas entre sí. Eso lo dice el versículo 23. Sí. Ellos dicen, vamos a servir a Dios. Entonces dice Josué, entonces quiten esos ídolos, esos dioses ajenos que están entre ustedes. Así es. E inclinen vuestro corazón hacia Jehová. O sea, van a servir a Dios, pero a través de los ídolos. No se puede. No se puede. Y Josué le dice, entonces si van a servir a Dios, decídanse de una vez y quiten eso. Límpiense. Límpiense de eso. ¿Verdad? Sean limpios. César, el peligro de la idolatría no era
teórico. Moisés había pedido antes la misma decisión en las llanuras del Moab y en un contexto similar al de Deuteronomio 30:19. Los dioses que estaban ahora en el punto de mira no eran los de Egipto ni los de más allá del río, sino que se encontraban entre ellos. Por eso Josué rogó a su pueblo que inclinara su corazón hacia el Señor. El término hebreo traducido aquí como inclinar es nata, que describe en otros textos a un Dios que se inclina y escucha las oraciones. Y es también la actitud que los profetas exigieron posteriormente a Israel. A ese verbo también se le emplea para indicar la apostasía de Salomón, cuando su corazón se inclinó hacia otros dioses. Tú lo mencionabas en la lección pasada, ¿verdad? Cuando él les hizo templo a cada uno de los dioses paganos que tenían sus esposas. Y es interesante porque Josué le dice: inclinen su corazón. Recuerda que Jesús dijo que donde estuviera tu corazón, tu tesoro, ahí está tu corazón. Así es. Y es que así es, si tú amas a algo, a eso te vas a dedicar. A eso es lo que le vas a dar sentido. Y a lo que le vas a dedicar tiempo. Ajá, así es. Entonces, si tú inclinas el corazón a Dios, vas a dedicarte totalmente a Él. Y vas a entregarte totalmente, ¿verdad? Dice que el pecaminoso corazón humano no tiene la tendencia natural a inclinarse ante Dios. A nadie nos gusta. Y a escuchar su voz. Se necesitan decisiones conscientes de nuestra parte para inclinarlo hacia el cumplimiento de la voluntad divina. Hay que exigirle este corazón. El apóstol Pablo decía: yo quiero hacerlo, pero no me sale, no puedo. Quiero levantarme a las 5 de la mañana, pero es cuando está más rico el sueño. Es verdad. Hay que tomar decisiones. Es una lucha diaria. Así es. ¿Verdad? La respuesta de los israelitas fue literalmente: escucharemos su voz. Esta expresión enfatiza el aspecto relacional de la obediencia. El pacto consistía en una relación viva con el Señor, una que no podía expresarse plenamente mediante meros reglamentos. La ley de Dios, hablando de la ley de Dios, no son una lista de 10 mandatos o una lista de reglamentos que hay que cumplirlo. Tienen maniatados. Sí, no, hoy no voy a robar, hoy no voy a hablar mal de mi prójimo, no. Los 10 mandamientos es el carácter de Dios que debe ser reproducido en nosotros, ¿verdad? No es algo que lo vamos a ver como separado de la iglesia tampoco. Le dice el texto: la religión de Israel nunca tuvo el propósito de ser legalista, sino un diálogo constante de fe y amor con un Salvador santo y misericordioso. Amén. Será algo activo, ¿no? Sí. Dice el último párrafo en la parte final: el llamamiento central del libro a servir al Señor no era solo para la generación de Josué, sino también para cada nueva generación del pueblo de Dios que lea o escuche ese mensaje. Así. Familia, en estos tiempos, ya a finales del año, existe mucha idolatría. Hay mucho paganismo y nosotros debemos estar conscientes. ¿Qué es lo que al Señor le agrada? A veces hay personas que dicen: pero es que mi papá me enseñó esto. Está bien, son tradiciones, pero tú no puedes seguir ese hilo. Hay que cortarlo, porque si tú quieres seguir al Señor, amas al Señor, tienes que obedecer lo que el Señor te pide, no lo que tus padres te impusieron cuando eras pequeño. Ahora, hay que ver con qué propósito tus padres lo hicieron también. Así porque es. Puede ser que en su ignorancia, como lo dice el apóstol Pablo, ellos sirvieron a Dios de esa manera porque fue lo que ellos entendían y lo hicieron de corazón. Así es. Y Dios le dará su recompensa, según lo dice Romanos capítulo 1 y 2. Pero ahora que tú conoces la verdad, tú no eres tan sincero como tus padres. Porque si ellos eran sinceros, hubieran conocido esta verdad, hubieran hecho como el apóstol Pablo. Así es. Inmediatamente, aunque fuera en contra de su propia religión y su propia nación, hubieran seguido a Jesús. Ahora, ya la responsabilidad no está en tus padres, está en ti. Porque tú no puedes decir: ay, es que mis padres me enseñaron esto, y como mis padres, no. La salvación es y siempre será individual. Tú chocas con la verdad, tienes 2 opciones. La recibes o la rechazas. Pero no puedes hacer otra cosa. Porque, ¿cuál es el propósito de que tú te encuentres con la verdad? De que seas libre del error en el que estás, ¿verdad? Ese es el propósito. El apóstol Pablo, como tú mencionabas, cuando era Saulo de Tarso, él estaba aferrado que él estaba haciendo lo correcto. Estaba aferrado y le dice: es que esto es correcto. Cuando chocó con la verdad, fue Jesús
Dios le dijo, tú estás cegado. Ahora, ¿qué tenía que hacer Saulo? Tenía que decidir si seguía viviendo en el error o comenzaba a vivir una vida nueva junto a la verdad que es Jesús. Y eso iba a demostrar la sinceridad de su religión. Es correcto. O de a quién servía. Bueno, esperamos que en nuestra vida haya un buen final. Y algo importante que vamos a mencionar antes de que se me olvide, no seamos de mentes cerradas. Es que esto es lo que yo creo. No. La palabra de Dios te va a hablar y lo que la palabra te diga, escúchala. Y eso es lo que tú tienes que recibir, que comenzar a analizar y decir, es verdad lo que dice la Biblia. Cuando hay algo que tú dijiste, cuando tú eres sincero en la adoración. Pero si no, sigues en lo mismo, ni que se te aparezcan los ángeles ahí y los querubines, nada. No, pues si no pasaría lo de Judas, que estuvo con el mismo Jesús y sigue en su misma error. Así es. Bueno, recordemos que siempre nosotros buscamos un buen final. Dice Jueves 25 de diciembre, César, lee las palabras finales del libro de Josué, escritas por un redactor inspirado, Josué 24, 29 al 33. Y hace la pregunta, ¿de qué manera esas palabras no solo rememoran la vida de Josué, sino también se proyectan hacia el futuro? Bueno, mi respuesta, las palabras finales del libro de Josué, ¿verdad? Conmemora, es verdad, la muerte y el sepelio de Josué y de Eleazar el sacerdote. Pero también estas palabras no solo recuerdan la vida y el legado de Josué, nos recuerda, ¿verdad?, la vida y el legado de Josué como guía de Israel, sino que también debe ser un ejemplo a seguir nosotros. Exactamente. De esto dependía el futuro de Israel, de su fidelidad. Y así como esta generación lo fue, porque dice que sirvieron a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y la idea de Dios era que esto no menguara, sino que más bien creciera a lo largo de la historia y llegara hasta nosotros. Ahora, recordemos que el libro, César, cierra con la muerte de Josué, la sepultura de los huesos de José y también la muerte de Eleazar. Ahora, rememorando el pasado, estos tres entierros simbolizan el fin de una era de milagros físicos que ocurrieron y los vieron. Ahora, no solo eso, Josué muere como siervo de Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? El título más alto posible. Cumplimiento de todas las promesas que Dios había dado a su pueblo. Sí. Murieron en paz. Qué maravilloso. Dejar un legado que digan. Yo a veces cuando hoy casualmente me encontré a un señor que me saluda siempre y me dice, buenos días, varón de Dios. Y yo me quedo, varón de Dios. ¿Qué título, verdad? ¿Qué título ese? Varón de Dios, es algo grande. Entonces necesitamos proyectarnos al futuro. No al futuro de lo que nos espera, que es la patria celestial, sino al futuro de lo que tú estás dejando como legado. ¿Qué estás dejando? Y bueno, imagínate, de hecho, algún día, si Dios no viene antes, vamos a ir también nosotros al descanso. Pero qué tranquilidad, como tú decías, la de Josué. Y también el apóstol Pablo lo dijo en 2 Timoteo 4, 8, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice él, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, pero no me la da solamente a mí. Sino a todos. Imagínate a Josué, no me la da solamente a mí, sino a todos ustedes. A todos los que aman su venida, ¿verdad? Los que aman Israel. Qué maravilloso. Ahora, cuando nosotros hablamos, César, acerca de proyectarnos al futuro, debemos de entender que esto proyecta una advertencia. La consagración, César, cristiana debe ser transgeneracional. O sea, que tu consagración la pases a tus hijos, ¿no? Y tus hijos a tus nietos, y los nietos a los bisnietos, y ahí va la secuencia. Sería lo ideal. Lo ideal. El asunto es que cada generación debe tomar su propia decisión. Así es. Ahora, recordemos que Josué también conocía al Señor y entendía que un día Él iba a ser resucitado también. Porque esa es la promesa que tenemos todos nosotros, como decía el apóstol Pablo. El juez justo va a venir. Ese es el sentido de todo esto. ¿Verdad? ¿No para qué?
Y el apóstol Pablo dice, si no resucitó a Jesús, mucho menos que me resucite a mí. ¿Para qué voy a estar en eso? Okay. Finalmente, dice el epílogo del libro acerca de la muerte de Josué y del sumo sacerdote Eleazar concluye un final aleccionador. Al relatar el entierro de Josué, el de Eleazar y el de los huesos de José, el escritor crea un contraste entre la vida fuera de la tierra concedida a Israel y el comienzo de una vida en ella. Ya no había más necesidad de vagar. Te digo, había lo que te decía, el cumplimiento de todas las promesas. Las promesas hechas a los patriarcas se habían cumplido. La fidelidad de Dios constituía el hilo histórico que unía la posteridad de Israel con su presente y también con su futuro. Es lo que estábamos hablando. Nosotros no podemos descuidar nuestro presente porque perderíamos nuestro futuro. Así es. ¿Verdad? Puesto que los párrafos finales del libro enlazan toda la narración con una historia más amplia acerca del pasado, también abre el camino hacia el futuro. En un discurso pronunciado en la iglesia de Santísima Trinidad de Sherborne, Inglaterra, Lord George Gardner dice que declaró que la iglesia anglicana estaba a una generación de la extinción. Sí, es lo que te decía. Y lo vemos nosotros en la sucesión de los reyes de Israel, porque un rey hizo el bien, el hijo dice que hizo lo malo, el nieto hizo lo malo, pero el bisnieto hizo lo bueno. O sea, tú no puedes garantizar eso porque cada generación, yo no puedo garantizar la salvación de mi hijo. Yo le transmito mi conocimiento, mi experiencia, así es. Pero él también tiene que tomar su propia decisión. Por eso es que este arzobispo tenía toda la razón. De hecho, dice ahí, la iglesia está siempre a una generación de la extinción. Un gran capítulo de la historia de Israel llegaba a su fin, pero su futuro dependía del tipo de respuestas que diera a las numerosas preguntas planteadas. ¿Cuál era? ¿Sería Israel fiel al Señor? ¿Sería capaz de continuar la tarea indicada de poseer toda la tierra? ¿Se aferraría a Dios y no caería en la idolatría? Son preguntas bastante fuertes. Y la generación que había sido fiel al Señor bajo el liderazgo de Josué mantendría a la siguiente generación la misma dirección espiritual trazada para un gran líder. Ajá. Ese es el asunto. Si nuestros hijos van a seguir lo que yo creo o lo que yo les enseño. Por eso dice la palabra, instruye al niño en el camino, ¿verdad? Para que cuando sea grande no se apartare. Ahora, no es una promesa, pero es una posibilidad de que ellos pueden mantenerse sobre el camino, o si se desvían, pero ya no lo hacen ignorantemente. Claro, tú les alumbras el camino con tu testimonio y con la verdad que les enseñaste. Tienen más luz para tomar sus decisiones. Así es. Entonces, aumentas la posibilidad de que ellos sigan en el camino. Pero al final la decisión es de cada quien. Así es. César, aquí nosotros finalizamos estas hermosas lecciones. Un buen final. Yo te pregunto, ¿tú quieres un buen final para tu vida y la de tu familia? Claro que sí. Yo también deseo lo mismo. Pero, ¿qué nos impide que eso suceda? Hay que ver qué es lo que está interfiriendo, ¿verdad?, nuestra conexión con Dios. ¿Qué ídolos? ¿Qué ídolos tenemos? Tal vez ya no son de tiestos, de madera. Sí, ahora son virtuales, ¿verdad? César, ahí en el día viernes, 2 citas que debemos de... Yo les pido a ustedes, familia, que no la lean por leerla, sino que la puedan analizar. Porque son muy buenas. César, puedes leernos la primera que aparece, ¿verdad?, en Patriarcas y Profetas, página 500. Dice ahí la lección: entre las multitudes que salieron de Egipto había muchos que habían sido adoradores de ídolos. Y tal es el poder del hábito, que la práctica continuó secretamente hasta cierto punto, aún después del establecimiento en Canaán. Josué era consciente de la existencia de este mal entre los israelitas y percibía claramente los peligros que derivarían de ello. Deseaba él fervientemente ver una reforma completa entre la hueste hebrea. Sabía que a menos que el pueblo decidiera servir al Señor de todo corazón, seguiría separándose cada vez más de Él. Aunque una buena parte de la hueste hebrea estaba constituida por adoradores realmente espirituales, muchos eran meros formalistas, ningún celo ni seriedad caracterizaba su servicio. Algunos eran idólatras de corazón, que se habrían avergonzado de reconocerse como tales, dice. Así es.
Dice la siguiente cita: este pacto solemne fue registrado en el libro de la ley para ser preservado sagradamente. Josué erigió entonces una gran piedra debajo de una encina que estaba junto al santuario del Señor y dijo a todo el pueblo: esta piedra será testigo. Ha oído todas las palabras que el Señor les habló. Será testigo contra ustedes para que no mientan a su Dios. Josué 24:27. Aquí Josué declaró claramente que sus instrucciones y advertencias dirigidas al pueblo no eran sus propias palabras, sino las palabras de Dios mismo. Esta gran piedra daría testimonio a las generaciones venideras acerca del acontecimiento que conmemoraba y sería un testimonio contra el pueblo en caso de que cayera nuevamente en la idolatría. ¿Verdad? Esto lo encontramos en Signs of the Times, Señales del Tiempo, página 26 de mayo de 1881. Dios utilizó una vez más a Josué para dar un mensaje, César, de advertencia, pero más que de advertencia, de esperanza. Porque el Señor no quiere atemorizarnos. Por eso nosotros decimos, bueno, ese fue el mensaje para el pueblo de Israel. ¿Y el nosotros cuál está? Apocalipsis 14, Apocalipsis 18. Ahí están los mensajes de los 3 ángeles, que es un llamado directo a nosotros, de advertencia, pero sobre todo de salvación. Porque si ustedes leen el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, como tú decías, de 6 al 12, lo primero que sale es que Dios está llamando al pueblo a volverse a Él. Así es. Y luego las consecuencias, si no lo hacen. Dios no te está amenazando, solo quiere que seas consciente de las cosas que van a suceder. Y quiere librarte de todo ello, familia. Quiero terminar con esto porque es importante. La consagración, César, hablemos de nivel Dios, no es una promesa que le hacemos a Él, es nuestra aceptación de que Él debe gobernarnos totalmente. Josué puso una gran piedra como testigo. Hoy, la roca que tenemos es Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Tendremos algún Dios ajeno que todavía guardamos en el equipaje? Porque todos hemos salido de Egipto, ¿verdad? ¿Será que saliendo de Egipto todavía guardamos un Dios? Y número 2, ¿estamos confiando en nuestra capacidad de portarnos bien? ¿O estamos confiando en que en Dios podemos hacer las cosas mejor? Hay 2 cosas. Tú dices, ay, me voy a portar bien este día, me voy a esforzar. O, Señor, por favor, ayúdame este día. Quiero hacer las cosas bien, ¿verdad? Es importante. Familia, te invitamos a que no solo digamos, yo y mi casa serviré a Jehová, sino que entreguemos todo el derecho de propiedad a Dios. Nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros dones, todo lo que tenemos, entregárselo al Señor y decir, Señor, aquí está todo lo que me has dado. Ayúdame. ¿No? Pero esa entrega no vendrá si no tienes un acercamiento a Dios, un conocimiento a Dios. Por eso Dios decía, si alguien se va a alegrar, que se alegre en conocer. Si alguien se va a deleitar, que se deleite en conocer. Porque si tú conoces a Dios, automáticamente, como decía la lección, vendrá una entrega total a Él. Y se imaginan ustedes terminar nuestra vida, porque todo va a llegar. Un día nosotros vamos al descanso, como tú mencionabas, César. Pero tú te imaginas, César, que tu epifacio diga siervo del Señor. ¿Ah? Qué maravilloso, ¿va? Bueno, con que lo diga el libro del Señor, que es lo que me interesa. ¿Ah? Que diga siervo, eso es algo que nosotros tenemos que alcanzar. Que en el libro de la vida diga siervo del Señor. Sí, siervo del Señor, ¿no? O sea que al final, pero las personas tienen que vernos, tienen que ver a Jesús en nosotros. Amén. Tienen que verlo reflejado. Nuestro amor por los demás debe ser lo que debemos de demostrar. Muchas personas sufren porque nadie les da un abrazo, porque nadie se les acerca, porque los ven indiferentes. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de acercarnos a esas personas porque están sedientas, ¿verdad? Están sedientas de amor. ¿Y qué más el amor de Cristo para ellos, verdad? Mejor. Bueno, familia, gracias por acompañarnos en este viaje maravilloso del libro de Josué. 13 lecciones donde estoy seguro pudimos haber aprendido algo. Algo tenemos que haber aprendido. Y sobre todo el Espíritu Santo nos está llamando a que podamos servir al Señor de una manera completa,
Nada media, completa, sirvamos al Señor, ¿verdad? Amén. Y bueno, ahora le pasamos, como decimos, la pelota a ustedes. Ustedes puedan tomar la decisión de servir al Señor, Amén. de buscarle. Porque el asunto de este programa no es entretenerlo, sino Así que usted es. pueda tener las herramientas necesarias para acercarse al Señor. Elige hoy si Dios o sigue con tu vida desordenada y adorando ídolos que no te van a llevar más que a la destrucción. Pero Dios desea salvarte a ti, a tu familia y a todos aquellos que están cerca de ti. Así que decide hoy por Cristo, ¿verdad? Que es lo mejor que podemos hacer. Amén. Y preparémonos para nuestro nuevo trimestre, estrenando trimestre con el año nuevo, ¿verdad? Así. Sí, Dios nos permite llegar, ¿verdad? Tenemos el libro o el folleto, Uniendo el cielo y la tierra. Nuestro primer trimestre del año 2026. Así que ya está el folleto, lo podemos conseguir, ¿verdad? Ustedes pueden acercarse a su iglesia adventista más cercana y ahí se les va a dar un folleto gratuitamente para que usted pueda comenzar este viaje hasta marzo. Enero, febrero y marzo, ¿verdad? Y bueno, a partir de este sábado 27, usted ya puede actualizar la aplicación de Así Escuela es. Sabática. Si no, pues puede descargarla ya con el nuevo trimestre integrado y que además trae citas de la hermana Elena de Guay. Así es. Familia, gracias de nuevo por acompañarnos en este viaje. Que Dios les bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que tengan, ¿verdad?, un nuevo comienzo con este nuevo año. Que el Señor sea lo principal en sus vidas, ¿verdad? Que pueda ser su prioridad y que el Señor siga supliendo cada necesidad que tengamos. Refugiémonos en Él. Amén. Y sobre todo no espere el año nuevo, porque le dice la lección que la decisión es ahora. Amén. Decidan hoy, ¿verdad? Hoy es el día de salvación, decía el apóstol Pablo. Así es. Bueno, nos despedimos, César, con una oración. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos porque nos has bendecido, Señor, y nos has acompañado durante todo este viaje de este libro de Josué. 3 lecciones, oh Dios, donde pudimos haber aprendido muchas cosas. Ayúdanos para que podamos mantenernos cerca de ti, Señor. Ayúdanos para que podamos deshacernos de todo aquello, Señor, que nos está interrumpiendo nuestra relación contigo, Señor. Padre, en esta hora te pido de manera muy especial por cada una de las personas que nos ven, que nos escuchan. Que seas tú, Señor, haciendo grandes proezas en sus vidas. Dale, oh Dios, lo que necesiten y que sobre todo, Dios, ellos puedan encontrarse contigo y que tú seas su refugio. No sabemos por qué momento pueden estar pasando ahora, pero Padre, tú conoces todo y nos conoces a todos. Por eso, Padre, invocamos tu nombre para que seas tú, oh Dios, supliendo nuestras necesidades, abrazándonos con tu manto precioso de justicia y dándonos ese amor genuino, ese amor ágape que tienes por cada uno de nosotros. Padre, que al finalizar este año sea tu Espíritu Santo recordándonos que has estado con nosotros en estos 365 días y que al comenzar el nuevo año, Dios, podamos seguir tomados de tu mano para que tú sigas, oh Dios, bendiciendo nuestros sueños, proyectos y todos los planes, oh Dios. Los ponemos en tus manos. Gracias, oh Dios, por tu amor y gracias por tus misericordias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, y amén. Familia, un abrazo desde aquí de Nicaragua a cada uno de ustedes. Suscríbanse al canal, compartan este material, hagan sus comentarios y sobre todo, César, oren por este ministerio. Amén. Y así es, si es la voluntad de Dios, pues nos veremos el próximo año. Amén.